¿Qué es gnosis? La gnosis es una función de la conciencia. Se dice dentro de las enseñanzas gnósticas que la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perenne y universal. Es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Esta postura ha sido tomada en todas las civilizaciones, escuelas de misterios, reside en el seno mismo del inicio de todas las grandes religiones. Pues justo a la par de el anhelo de conocer quién es Dios, quién es la naturaleza, quiénes somos nosotros, qué poder está depositado en nuestro interior, que es coherente y correspondiente también con las fuerzas externas que son inexplicables o que son explicadas a medias por el conocimiento humano. Reside también el anhelo de conocer quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, qué es la ciencia, la sabiduría y el verdadero conocimiento. Este anhelo de búsqueda no es común en todos los seres humanos, sino solo en aquellos que han sido sensibilizados a lo largo del devenir de cada una de sus existencias. La idea de funcionalismo explica que en la conciencia humana existe un origen común y un compartir su historia, un desarrollo común y también funciones comunes que están inherentes y depositadas en la conciencia misma de todo ser inteligente. La gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos, reservados a una élite, pero esto de élite hay que saberlo entender, porque desafortunadamente hay niveles de ser que no son iguales. Es decir, que las inquietudes espirituales, que los anhelos de conciencia, de despertar o de llegar a ubicar ese conocimiento divino no es compartido por todos de la misma manera. Es posible que la semilla o el germen de ese principio esté en todos los seres humanos, pero no en la misma cantidad. Porque el elitismo no debe de ser confundido como algo de ego o de orgullo, sino de preparación, sobre todo filosófica, psicológica y sociológicamente hablando. Se dice que había una frase inscrita en el antiguo templo de Delfos: te advierto que, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Hay una similitud cuando Jesús de Nazaret, también percibiendo a un gran buscador, es decir, a alguien que tenía sensibilidad
para la búsqueda y el encuentro con la sabiduría, le interroga a Nicodemo y le dice: tú que eres maestro de la ley, ¿cómo pretendes conocer las leyes de arriba si no te conoces a ti mismo? De manera pues que la gnosis es un avance espiritual que puede desarrollarse y explotarse para el bien de la misma humanidad. El objetivo de la gnosis es llevar la enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad sin diferencias de sectas, razas, casta, sexo o color. La gnosis se encuentra depositada en toda pieza arqueológica, nicho, pirámide, sepulcro, monumento, etc. Lo interesante es precisamente extraer la gnosis. Otros seres de otras civilizaciones dejaron en sus monumentos, escritos, grabados, estelas, pinturas, mensajes para todas las generaciones, con el objeto de que no se olvidara lo trascendental de la existencia, y es que el hombre sepa para qué vino a este mundo y cómo puede desarrollar a plenitud esas capacidades que muchos han dicho son divinas, pero no son otra cosa que producto de el sabio uso de las leyes de la naturaleza, del universo y del cosmos en general. En las antiguas escuelas de misterios de Grecia, Egipto, India, Persia, México, Perú, Caldea, Asiria, la psicología siempre estuvo ligada a la filosofía, al arte objetivo real, a la ciencia y a la religión. En los antiguos tiempos, la psicología se ocultaba inteligentemente entre las formas graciosas de las danzas sagradas o entre el enigma de los extraños jeroglíficos o las bellas esculturas o en la poesía, en la tragedia y hasta en la música deliciosa de los templos. Antes de que la ciencia, la filosofía, el arte y la religión se separaran para vivir independientemente, la psicología reinó soberana en todas las antiquísimas escuelas de misterios. La búsqueda del origen de quiénes somos, de nuestro ser, aquello que explica nuestra manera de ser, que a veces se acerca mucho a la divinidad, pero a veces se encuentra tan lejos que no comprende y ataca incomprensiblemente lo que no es capaz de entender, también ha sido parte de esa búsqueda. La gnosis es un principio universal. Se enseñó en las escuelas de misterios, se ocultó entre la filosofía y la psicología, se desarrolló en el cristianismo primitivo para luego desaparecer entre las sectas, está en el origen de todas las cosas y se reserva a una élite, es decir, a aquellos que se deciden a emprender el camino de la iniciación. El gnosticismo aparece casi siempre en las épocas de crisis, perturbación social y espiritual como una corriente ideológica importante para que el ser humano alcance una transformación física, psíquica, social y espiritual que le permita conocerse a sí mismo, conocer sus propios defectos y errores, que lo conducen prematuramente a la vejez, a la tumba, a la desintegración. Por estos tiempos de crisis, cuando todas las religiones han sido cuestionadas, cuando hasta las mismas corrientes gnósticas vuelven a estar otra vez
cuestionadas en contrapunto, buscando fuera de sus propias reglas, es que volvemos a afirmar, como lo decía el avatara Samael Aun Weor, que había que buscar de nuevo en las raíces primordiales del conocimiento, la auténtica gnosis, que es para todos y con todos. Mediante la meditación y el proceso del autoperfeccionamiento, hay que buscar de nuevo ese átomo que nos enlaza con la divinidad, como un compromiso decidido, valiente y sobre todo sumamente objetivo y muy lleno de Dios. Esta sabiduría la encontramos en los misterios de Eleusis, de Mitra, en el hermetismo, en los misterios de Dionisio, Hécate, la gran madre de Serapis, Cibeles, Isis, en el orfismo y el pitagorismo, en los libros egipcios y tibetanos. Es por eso que el buscador de la verdad debe de emprender un camino solitario, lleno de mucha autorreflexión, pero también de mucha autopreparación psicológica, antropológica, en todos los sentidos de la palabra, para que su búsqueda sea objetiva, científica y enfocada en su ser interior profundo. La gnosis se desarrolla en el seno del cristianismo, conociéndose como el cristianismo primitivo o cristianismo esotérico, para luego disolverse en las innumerables sectas, las cuales se fueron convirtiendo en sociedades secretas a medida que el esoterismo se fue haciendo más fuerte. Cuando las personas comprenden que el insano comercialismo, que los intereses egoístas, que aquello que divide a los principios en distintas sectas o interpretaciones personales, hacen que se distancie la verdadera sabiduría, la verdadera sapiencia, y caiga embotellada en los yoes del orgullo, del divisionismo y sobre todo de las pasiones humanas. Cuando se comprende eso, el esoterismo vuelve a tener una razón de ser, que no es para las multitudes, sino otra vez para la corriente selecta, para la élite valiente que decide renunciar a lo popular y se encierra en el ascetismo de la reflexión y de la meditación. Cuando el hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior. La gnosis da la metodología y enseña el modus operandi, mediante el cual puede uno ser asistido por fuerzas superiores a la mente. Debemos reconocer todos los defectos que nos distancian de nuestro real ser interior profundo, porque es en él donde reside, donde mora el sagrado átomo nous que nos enlaza con la inmanencia suprema del Padre Solar, con la conciencia superlativa del ser. Debemos entonces despertar las facultades adormecidas. Desafortunadamente estamos llenos de muchas ideas. Estamos incapacitados para poder ser sensibles, no a las emociones ni a los sentimentalismos, ni a la falsa percepción subjetiva, sino que nos decidimos a renunciar a esa inconsciencia y buscar fuera de las influencias exteriores, en nuestra propia fuerza interior profunda,
la energía necesaria para eliminar radicalmente de nosotros el yo del orgullo, la vanidad, la soberbia, la ira, la codicia, la envidia, el odio, los celos místicos, la lujuria, la vanidad de ser el primero, la arrogancia de ser el único de portar la verdad. Y entonces aniquilarnos completamente, quemar toda esa personalidad orgullosa para ponerla, toda esa fuerza a los pies del gurú para que la elimine radicalmente nuestra Madre Divina y pueda entonces sí manifestarse el ser. La gnosis no es una iglesia, pues la iglesia está referida a un conjunto de fieles, a una congregación, a un dogma espiritual. La gnosis es algo más que eso. La gnosis no es una secta. Desafortunadamente la conducta sectaria, es decir, las interpretaciones personales, las posturas orgullosas y soberbias que tanto caracterizan al ser humano, ha contaminado en algunas ocasiones y ha desviado el sagrado gnosticismo samaeliano hacia posturas personales partidaristas que no benefician en nada a la gran obra del Padre. Y entonces hay comunidades fanáticas viviendo una apariencia de fantasía, de ser un paraíso, cuando en realidad están siguiendo solamente a personas, posturas personales, cultos, divinidades humanas que nada tienen que ver con la divinidad solar. La gnosis no es una religión, pues la religión es una actividad humana. Y entonces la religión en realidad nos conduce hacia sistemas formales de culto, de adoración, de forma religiosa, con principios muy elevados, pero que a veces se distancian del servicio hacia Dios y hacia la humanidad. La gnosis es algo más que una religión. La gnosis no solamente es un templo, pues el templo de Dios vivo es todo lo que hay. El corazón humano es el sagrado templo por excelencia, donde podemos sacrificar todas nuestras vanidades, orgullos y resistencias y ponernos verdaderamente al servicio del ser universal, del amor universal. La gnosis es conocimiento pleno de todo lo existente. Es posible cuando el hombre retorna a su origen divino, cuando perfecciona su esencia en búsqueda de su ser interno, cuando logra fusionarse con su íntimo, cuando es capaz de despertar todas sus infinitas posibilidades, pero sin las falsas apariencias, orgullos y vanidades, renuncia al ego, al mí mismo, y entonces puede ser inherente a la fuerza maravillosa del ser interior profundo. Es necesario que nosotros hagamos un estudio a fondo para que podamos comprender qué es la gnosis en realidad. Porque solamente viviendo el camino de la gnosis es que podemos saber qué es realmente. La gnosis es un funcionalismo de la conciencia, pero sin conciencia no vamos a tener esa función, porque entre tanto tengamos la imperfección dentro de nosotros, en cuanto tengamos siempre la vanidad, el orgullo, la soberbia, la ira y todos esos demonios que nos atan al materialismo, al egoísmo, no vamos a poder desarrollar ese átomo sagrado que todos tenemos
y que está depositado en lo más profundo e íntimo de nuestra conciencia, esperando su liberación para traducirse en sabiduría, amor, conciencia, iluminación. Este es un mensaje de la filial Anael, Gnosis en El Salvador, hacia la ruta del amor hacia toda la humanidad, por una gnosis samaeliana auténtica, objetiva, solar, paz inverencial.